del tema que se va a hablar en esta noche se llama los pecados de la carne. Hoy vamos a aprender a conocer los diferentes pecados de la carne y las 10 prácticas ilícitas que vienen a raíz de estos pecados. Y con este aprendizaje vamos a llevar a la iglesia un genuino arrepentimiento y a conocer más a profundidad, ¿verdad?, lo que es la inmoralidad carnal, que es una actitud del corazón. En Mateo 5:28 dice la palabra: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, dice Mateo 5:28. Esta declaración de Jesús nos enseña que los pecados de la carne se originan antes que se cometa un pecado inmoral. Es decir, se alimenta y crecen las actitudes en el corazón. Esto significa que en la persona ya existe el deseo de actuar de una forma inmoral, esperando que se le presente la oportunidad para poder efectuar ese pecado. Así que aquí esta noche vamos a aprender mucho. Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son infidelidad, fornicación, inmundicia y lascivia. Manifiestas son las obras de la carne, es adulterio, cuando se es casado y se es infiel a uno de los cónyuges. Fornicación, cuando se es soltero o se está viviendo una vida en unión libre, ¿verdad? Y sabemos nosotros que dentro de la iglesia está este pecado. Y a veces nos da temor hablarlo, ¿verdad? O a veces nos da temor escucharlo. Pero sabemos que este pecado está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están viviendo en fornicación porque no quieren casarse, porque tienen 20, 30 años de estar juntos en unión libre y aún todavía no han tomado la decisión de casarse. Por eso en esta conferencia del 8 de junio pusimos también bodas masivas, ¿verdad? Para que ya no esté viviendo en unión libre, porque es pecado. Es un pecado de los que habla Gálatas 5:19. La inmundicia, dice, deshonestidad o sucia de espíritu, inmundo. Lascivia, la sensualidad cuando utiliza de forma equivocada y sin un autocontrol. Actitudes orientadas a los placeres de la carne. Miramos, ¿verdad?, qué tremendos son estos 4 pecados que se derivan, que a través de ellos se derivan otros pecados ilícitos, como es la murmuración, la homosexualidad, la promiscuidad, el incesto, el abuso sexual, el bestialismo, las fantasías sexuales, la pedofilia, el sadomasoquismo, las adicciones a la pornografía, entre otros. Todos estos actos tientan a atrapar y destruyen a quien los practican. Son actos ilícitos que están destruyendo adultos y niños, matrimonios, familias. Y aunque la sociedad quiera ver estos pecados como algo que nosotros debemos tolerar, son pecados de los que la Biblia habla. Porque ahora en día usted ve 2 homosexuales tomados de la mano. Muchos de nuestros niños, si nosotros no les enseñamos la palabra que es pecado, lo están viendo normal. Y nos estamos familiarizando con esos pecados nosotros, ¿verdad? Y qué triste es que dentro de la iglesia abunda también esos pecados. Los pecados sexuales empiezan cuando Satanás siembra una semilla en el corazón. ¿Y cómo viene Satanás y siembra esa semilla en el corazón y la mente? En la forma de un mal pensamiento, con una mirada, con un toque, con un gesto. Por eso nosotros como matrimonio tenemos que santificarnos todos los días, estar en la oración todos los días. Porque no es a la gente de la calle, ni la gente que no es cristiana que anda buscando a Satanás. Satanás lo busca a usted para matar su familia, para matar su economía, para matar y destruir su matrimonio. Es a nosotros que nos anda buscando. Por eso tenemos nosotros que ser muy cuidadosos. Esta semilla mala dice que empieza a crecer juntamente con la semilla buena. Y de repente una mirada, como le estaba diciendo, un toque físico. Nosotros, si nos hacen un toque físico y lo contestamos, pues ya ahí hay una puerta abierta al enemigo.
Si hay un toque físico y nos gustó, hay una puerta abierta al enemigo. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque, mire, es increíble, la verdad, darse cuenta que dentro de la congregación han habido muchos casos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente necesitamos cada día estar y estar dando la palabra para poder aprender, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para nosotros, porque no solamente es venir a cantar, no solamente es venir a danzar, no solamente es venir a escuchar la palabra, ¿verdad? Somos el testimonio vivo de Dios aquí en la tierra y es eso lo que nosotros tenemos que reflejar como hijos de Dios. Como hijos de Dios, Él se sacrificó en la cruz del Calvario, Él se entregó, Él nos adoptó cuando nosotros no éramos sus hijos. Nos adoptó, ¿para qué? Para que lleváramos una vida sana y nos dejó su palabra. Yo siempre digo, es el manual de nosotros, del ser humano. El televisor trae un manual, el equipo de sonido trae un manual. Nosotros tenemos el manual que es la palabra del Señor para podernos instruir por medio de ella. El otro pecado es la infidelidad, dice, es un pecado de la carne que transgrede o viola los principios bíblicos establecidos por Dios. Como iglesia debemos desenmascarar y confrontar efectivamente este problema para sanar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con eso estamos confrontando para sanar el cuerpo del Señor. El otro es la fornicación. La palabra fornicación es una relación, en una relación sexual ilícita entre dos personas no casadas. Eso es, una relación sexual ilícita entre dos personas no casadas. La fornicación no aplica solamente a la promiscuidad sexual de jóvenes, de personas jóvenes o solteras, sino también a relaciones de muchos años, lo que le decía anteriormente, de muchos años que viven juntas sin casarse. Y la bendición de Dios en esos hogares no puede llegar. ¿Por qué? Porque le están fallando al Señor con esos 4 pecados que dice la Biblia en Gálatas 5:19, y uno de ellos es la fornicación. La bendición de Dios, dice, no está sobre esa relación, ni llega a sus hogares, y así tengan hijos, si no se han casado están viviendo en fornicación. Hay que llamarle pecado a lo que es pecado. Si usted está casado y tiene 20 años, 30 años, 5 años, 1 año y no se ha casado, está en fornicación y está en pecado. Y dice la Biblia que no heredarán el reino de los dioses los que practican la fornicación. Eso es bien clarito, ¿verdad? No lo omitamos, es clarito. Por lo general, cuando las personas no se quieren casar es porque no quieren dar un paso a otro nivel o porque tienen temor. O porque dicen, no, pues si no me funciona, me voy, lo dejo, ¿verdad? Entonces esa es la mentalidad del ser humano a veces, le tienen un miedo al matrimonio. Una vez yo confronté a una pareja así y me dijo, no, si es que así casados estamos bien. Psicológicamente a ella le habían metido en la mente de que si se casaba, el matrimonio iba a fracasar. Entonces si se lo creyó, probablemente podría fracasar, ¿verdad? Pero si estamos cimentados en la roca que es Cristo y nosotros queremos llegar a otro nivel, va a ser otro nivel de gloria, otro nivel de bendición, ¿verdad? Porque el Señor ama la obediencia. Otro es el adulterio. De aquí se deriva el adulterio, que es la fornicación, que también adulterio o fornicación con los ojos. El deseo de los ojos es una de las principales raíces del pecado. He dictado un pacto, dice la palabra, a mis ojos. ¿Cómo podría mirar con lascivia o con codicia a una muchacha? Job 31:1. En otra versión de la Biblia amplificada dice, los hombres son tentados principalmente por lo que ven. Por eso todo hombre de Dios debería hacer un pacto de mirar a la mujer de una manera correcta, ¿verdad? Son tentados, dice, por la vista. El hombre se activa por lo que ve, ¿verdad? Y la mujer se activa por lo que escucha. Entonces, qué bueno es venir a mirar acá, a mirar la roca que es Cristo y a escuchar la palabra, ¿verdad? Para estar siempre en esa comunión correcta con el Señor. También tenemos otro adulterio, que es el adulterio o fornicación con el corazón. Recordemos, un día el pastor predicó aquí de los 5 sentidos, de lo que entra por los ojos, por los oídos y sale por la boca, ¿verdad? De los 5 sentidos yo recuerdo esa prédica. Es lo mismo esto también, adulterio o fornicación con el corazón. No es pecado ver a una mujer bonita o un hombre apuesto,
no es pecado. Pero ya si usted la codició, dice, ahí sí es pecado, ¿verdad? Dice que si ya la codició, ya adulteró usted con su corazón, porque cuando esto ocurre ya se comete adulterio en el corazón. Y en Mateo 3:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que no es pecado ver, el pecado es codiciarla. Y para lo mismo también, no solamente para los hombres, para las mujeres también, ¿verdad? Porque hay adulterio en las mujeres, no solamente en los hombres. Entonces hay que saber cómo vamos a nosotros a aprender a mirar. Otro punto es adulterio o fornicación con la mente. Quien de continuo juega con pensamientos de sexo ilícito y entretiene su mente con este tipo de fantasías, es como si hubiera cometido el pecado. Hay personas que están maquinando cosas en sus pensamientos, ¿verdad? Y eso los atrae a conducirse al pecado. Adulterio o fornicación del cuerpo. Dice la palabra en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Esto que tenemos no es de nosotros. Y este es un templo que nosotros tenemos y debemos de cuidar. Porque la palabra dice que es aquí, que ese es el templo, es donde habita el Espíritu Santo y tenemos que guardarlo, ¿verdad? Para que Él habite en Él. ¿Cuándo usted sabe que el Espíritu Santo habita en usted? Cuando usted va a hacer algo malo y hay algo que redarguya allá en su interior, ahí está el Espíritu Santo. Pero cuando usted no tiene temor de hacer las cosas y no le redarguye, olvídese, ya el Espíritu Santo ya no lo tiene, ¿verdad? Por eso tenemos que todos los días estar en comunión con el Señor como que fuera el último día. Todos los días nuestra arma fuerte y poderosa es la oración. Eso fue lo que el Señor nos dejó, ¿verdad? La oración para todos los días nosotros decirle, Señor, Señor, aquí estoy. Señor, este día ya lo pasé. Ayúdeme, Señor, a continuar los días que usted me va a dar para poder terminar esa carrera que dice Pablo, para poder terminar en el matrimonio esa carrera que dice que hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Guardarnos y cuidar nuestros cuerpos. Es muy necesario y muy importante guardar y cuidar nuestros cuerpos. Cuando dos personas se unen en una relación íntima, se hacen una sola carne. Independientemente que sea su esposa o que sea que usted sea infiel o que sea de alguna otra manera, se hace una sola carne. Esto solamente es lícito bajo el pacto matrimonial. Bien claro, no puede estar, ¿verdad? Solo es lícito bajo el pacto matrimonial entre dos personas. Por eso las personas atadas a la fornicación o el adulterio les cuesta dejar este pecado y acabar con relaciones dañinas. Es una ligadura del alma, es un lazo que los amarra y que los atrae a la otra persona y que les carcome el corazón, que les carcome la mente, la vista, ¿verdad? Para que no puedan mirar las cosas que están haciendo y les hace difícil separarse. Aunque la persona trate de salir de estos pecados, no puede hacerlo con sus propias fuerzas. Y la razón de cada recaída será que nunca fueron libres de la raíz de ese problema, ¿verdad? Cuesta salir, pero ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Con Él todo lo podemos. En este acto íntimo con una persona, dice que hay una transferencia de espíritus. Es decir, todas las influencias demoníacas de aquella persona se vienen a las suyas y las suyas se van para donde ella. Entonces, imagínense qué tremendo es, ¿verdad? Cómo hay que cuidar nuestro cuerpo. Y no solamente es hablar de este pecado, hay tantas consecuencias más que vienen detrás de ellos, ¿verdad? Si no cuidamos nosotros nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver las consecuencias del adulterio y de la fornicación, que traen muerte espiritual, dice, y muerte física. Usted ha visto, o yo he visto, muchas personas y muchas parejas que han sido doña y don, pero de repente cometieron un error, un acto ilícito, como el que habla la palabra. Y se le va quitando el valor a la persona de una manera tan increíble que después esa persona nosotros mismos la miramos como que no vale nada, ¿verdad? ¿Por qué? Por no haber cuidado ese punto
Y ese es ese pecado de lo que habla la palabra. Es bien tremendo lo que la palabra nos dice, y a veces nosotros nos cuesta hablar de esto, y hay muchas personas que también no conocen, ¿verdad?, este problema que son estos pecados que dice Gálatas 19. El adulterio dice trae heridas y vergüenza, trae juicio. El que comete adulterio y fornicación serán juzgados por Dios y no heredarán el reino. Es bien claro, ¿verdad? Ningún otro pecado está como este, donde habla los 4 que no heredarán el reino de Dios. El que comete adulterio, dice, corrompe su alma. El alma de la persona se va fragmentando en pedazos y ésta va perdiendo su personalidad, lo que le estaba hablando ahorita, de personas que han sido personajes grandes, con un testimonio grande en un matrimonio. Ahora nada menos, llegó una profeta y una familia a mi casa. Una pareja casada de 45 años. El Señor le cometió adulterio a la esposa, le faltó el respeto al matrimonio, teniendo 82 años, y cometió adulterio con una muchacha de 22, 24 años. Tremendo. Y el producto de eso hay un hijo. Imagínese, todo un legado. Todo un legado. Usted cree, uno dice, ay, pero ¿cómo se siente la familia? ¿Cómo se sienten los hijos? ¿Cómo se siente ese hombre? Está feliz porque él no siente nada, porque él lo tiene atrapado ese pecado. Pero la señora está sufriendo. Y ahora me lo comentó ella, me lo platicó, y pues yo ya lo sabía por otras bocas, pero ahora me lo comentó ella y me dice pues de las que no sabía. Y es bien tremendo pensar y saber que han sido un testimonio grande con hijos, nietos, bisnietos, y cometer ese pecado el Señor para que pues esta familia está fragmentada. La señora está dolida, está enferma. Hay muchas cadenas que van tras de esos pecados. Por lo tanto, se vuelve inestable y no es dueña de su propia personalidad. Es cierto, porque no escuchan. Los pueden aconsejar y no escuchan, se enojan. Eso es lo que me estaba diciendo la señora que me sirvió para la prédica también. Me estaba diciendo, si no escucha, él está como un niño, él está enamorado. No es dueña de su propia personalidad. Su alma se corrompe. Imagínense, ya está como en la juventud, ¿eh? La persona adúltera, dice, siempre es inestable emocionalmente, de doble ánimo, porque un rato quiere estar en el hogar, otro rato quiere estar afuera. Se quiere partir en dos, quiere estar en un lado y en otro, ¿verdad? Nunca está satisfecha, se siente incompleta, descontenta. Hemos tenido la oportunidad a lo largo del tiempo de ver matrimonio, lo que le estaba diciendo, ejemplos que han practicado estos tipos de pecados y han quedado sin valor alguno. El adulterio es la única razón bíblica para divorciarse. Las primeras personas en ser heridas son las de la familia. Hay muchos hijos con dolor, lo que estaba hablando anteriormente, resentimiento, amargura, odio en sus corazones porque el papá o la mamá se fue con otra o con otro. Muchos de ellos terminaron sintiendo rechazo, soledad, porque en verdad debe ser tremendo. Se siente rechazo, se siente la soledad, se siente el coraje, se siente la desesperación. Yo recuerdo una vez que mi papá era un hombre muy especial y él con todas las trabajadoras de la casa él quería estar cocinando. Y aunque no le gusta cocinar, ¿verdad? Él siempre que había una muchacha nueva, él allá estaba. Sacaban una y llegaba la otra y llegaba él también, ¿verdad? Él era muy tremendo en esa parte, muy tremendo. En mi familia yo viví, ¿verdad? Ese testimonio de ver a mi papá con otras mujeres. Y una vez yo recuerdo que una de las trabajadoras, estando con él, ella llegó a la casa. Y estando con él ya se había salido de trabajar, pero llegó a la casa y la encerramos para que mi mamá le pegara. Entonces, ese es el odio y el rencor que va generando también en los hijos. Imagínense, nosotros hasta un chilío de unos grandotes que le daban a las vacas, ese metimos en agua para que le doliera más. Entonces, sí, la verdad.
Y esas son las raíces que a veces uno, si no las sana en el corazón, van creándose y van transmitiéndose también de generación en generación. Imagínense que mi papá era así. Y entonces una de mis hermanas lastimosamente cayó en el pecado, en adulterio, porque se metió en un hogar con un hombre casado. Y entonces mi papá venía y siempre le reprochaba que vos que haces así, que hija de no sé qué, que la trataba mal. Entonces vino mi hermana un día y se le paró y le dijo, yo en mi corazón yo sé que es verdad lo que le dijo, pero yo no le puedo decir a mi papá es verdad porque él quedó que tiraba, ¿verdad? De enojadísimo con lo que le respondió. Pero mi hermana se lo dijo bien clarito y le dijo la verdad. Le dijo, mire papá, le dijo, yo no me diga esa palabra, porque le decía una palabra que ustedes ya saben a que se le dicen a las personas que son bien bondadosas en la calle. Entonces le decía esa palabra y entonces le decía a mi hermana, mire papá, yo un marido he tenido. Y si yo estoy pasando por esto y cometí este error que cometí, ¿no será que viene de generación en generación? Le dijo. ¿No será que usted cometió errores? Porque a mí me han contado. Yo puedo dar fe, le dijo, y le habló fuerte. Yo puedo dar fe de mi mamá, le digo, que tiene 50 años de vivir con usted, pero nunca le hemos visto que nos dé un mal ejemplo. Pero usted no dio un mal ejemplo. Y esas son las consecuencias que nosotros estamos viviendo. Y viene mi papá y viene a ponerme queja a mí, me dice, mira qué desgraciada lo que me dijo. Y mira que aquí tuvo valor de decirme eso. Y yo por dentro, la verdad le dijo, decía yo en mi mente, pero no le podía decir yo porque pues no es gente cristiana y no conocen, porque hay mucha gente ignorando la palabra, ¿verdad? Y cuesta convencer, no somos nosotros, es la palabra, ¿verdad? La que va a hablar a ellos, pero es una persona que no ha conocido de la palabra. Y para él eso es normal, él lo agarraba natural. Pero mi hermana ese día se lo dijo y él se enojó, ¿sí? Dice Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Es el ejemplo que le estaba poniendo con mi hermana. Mi hermana no era casada, pero se metió con un casado. Entonces estaba adulterando, ¿verdad? De estos pecados también está la inmundicia. La inmundicia es una combinación del adulterio, oiga bien esta. O sea que esta es más profunda todavía. La inmundicia es una combinación del adulterio, de la fornicación, la masturbación, el homosexualismo, la adicción a la pornografía, entre otros. La persona que no para de adulterar o fornicar cae en lo más profundo de los pecados sexuales, ya que no le importa pasar de un pecado a otro y cae en la inmundicia, o sea, descontrolados totalmente en el placer de la carne, ¿verdad? Y qué triste es saber nosotros que lo que tenemos que cuidar nosotros es nuestro espíritu. Esta carne un día no va a estar con nosotros por mucho que la cuidemos, no va a estar con nosotros. Pero a veces se deleita más la mente, el corazón, la vista y todo en darle ese gusto a la carne, ¿verdad? Y no acordarnos de lo que es, lo que el Señor, que Él habita dentro de nosotros, que es lo que tenemos que cuidar, también nosotros nuestro cuerpo. Dice en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otro de los pecados es la lascivia. Dice, la lascivia es ausencia de freno, indecencia desvergonzada, depravación sin límites. Esta aún es más profunda. Es uno de los males que procede del corazón, en que la persona peca a sabiendas a la luz del día, ya no le importa ya. Cuando ya está en la lascivia, ya no le importa pecar delante de quien se sea, ¿verdad? Ya lo hace desenfrenadamente, ya lo hace delante de sus hijos, ya lo hace delante de sus mujeres. Yo me admiro a esas mujeres que soportan ver a hombres, porque nos ha tocado ver a hombres que andan en adulterio y ellas todavía ahí esperando. ¿Verdad? Yo las admiro, francamente que las admiro. La persona ya no llega a tener freno, no tiene decencia, se vuelve sucia en todo aspecto.
No puede dejar de pecar y sigue degenerándose cada vez más. La lascivia no solo es sexual, también el que se comete en la comida, se comete en las drogas, se cometen muchas otras mañas que uno puede tener y puede hacerlas desenfrenadamente. La persona, dice, pierde el temor de Dios en su conciencia y entran a las prácticas sexuales más sucias y violentas para satisfacer un deseo compulsivo. Estos pecados cometidos de continuo abren puertas para que los demonios vengan a oprimir a la persona, ¿verdad? Es ahí donde se abre la puerta para que los demonios entren con todo el permiso que usted mismo les ha dado, ¿verdad? Así que tener cuidado cómo llevamos nuestra vida, ¿verdad? Porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos, detrás de nosotros hay mucho, ¿verdad? A veces nosotros miramos un niño pequeñito, y porque yo no sé si usted ahora ha visto niños que usted miró pequeñitos y que ahora son grandes personas profesionales, ¿verdad? Y nosotros como niños despreciamos y menospreciamos aquello, a los niños. Y no nos importa cometer pecados como lo hacía mi papá, no le importaba, ¿verdad? Pero nunca él pensó en su corazón de que un día nosotros íbamos a crecer y nos íbamos a seguir acordando de eso. Porque el perdón existe, pero recordarnos siempre nos recordamos, aunque ya no duele, ¿verdad? Pero por eso hay que cuidar a los más pequeños que vienen detrás de nosotros. Miramos que existen 3 causas principales de los pecados carnales, que son las maldiciones generacionales. La mayor parte de los pecados carnales que atan a muchas personas hoy en día son repetitivos y son heredados de sus padres, abuelos y familias, ¿verdad? Hay muchas causas de estas que son por herencia, y si no cortamos nosotros esas raíces, esas cadenas generacionales se van repitiendo de generación en generación. Hay un texto bíblico que dice, tal es la madre, tal es la hija. Entonces, así como usted, el comportamiento que usted va a tener con sus hijos, eso es lo que ellos van a ir absorbiendo desde bien pequeñitos, y eso es lo que ellos van a reflejar de grandes, ¿verdad? Por eso es que hay que estar siempre en continua oración, ¿verdad? Para que nuestros hijos, para cancelar toda cadena generacional, ya sea de enfermedad, ya sea de pornografía, de adulterio, de lascivia, ya sea de todos los pecados, cancelar con toda la autoridad que el Señor nos ha dado, porque tenemos la autoridad en nuestra boca para hollar y para reprender toda obra contraria y que no toque nuestras próximas generaciones, ¿verdad? Para santificarnos cada día. El Señor nos santifica cada día. Cada día nosotros tenemos que venir delante del Señor y pedirle perdón, y el Señor escucha, ¿verdad? Nuestro clamor, Él lo escucha y Él nos perdona. Él nos perdona, Él está para eso. No somos perfectos. Si nosotros fuéramos perfectos, estuviéramos ya con el Señor. En la raíz de los pecados carnales puede encontrarse traumas o situaciones pasadas que fueron el punto de entrada a influencias demoníacas de inmoralidad, como ser personas que han pasado por violaciones, han quedado con ese pecado, han quedado con esos practicando como es la homosexualidad, niños que han sido violados, incesto, otro tipo de abusos, ¿verdad? Por eso tenemos que cancelar nosotros y saber bien cómo estamos en nuestra casa, saber bien cómo nos manejamos en nuestro hogar, saber bien qué les enseñamos a nuestros hijos, qué miran nuestros hijos, porque nosotros aquí podemos reflejar que somos una familia perfecta, que no cometemos errores, que venimos muy cambiaditos y dando todo lo más bonito a la iglesia, pero en nuestros hogares no sabemos cómo nos manejamos, ¿verdad? Por eso hay que ser nosotros siempre el testimonio de nuestro Padre, testimonio del Señor. Nosotros teníamos una pareja en la red de matrimonios, nosotros siempre les decimos a las que van
a las que van a servir. Tenemos ese cuidado para que nos puedan ayudar a servir. Nosotros como matrimonios y como pareja tenemos que ser el testimonio de lo que estamos, de donde estamos. Porque estamos representando una red de matrimonios sólidos, una red de matrimonios con temor de Dios. Pero ¿qué cree usted? Que allá en el Walmart se andaban agarrando un día. Entonces, ¿qué testimonio le vamos a dar nosotros a la gente? ¿Verdad? Si usted viene a la iglesia, por favor, usted tiene familia, por favor, refleje lo que usted es. Usted es un hijo de Dios, usted es un escogido, usted es un adoptado por Dios. Usted es un predestinado por Dios, usted es un escogido. Imagínese tanta gente que hay en el mundo y el Señor lo escogió a usted. Sí. ¿Por qué? Porque tenía un propósito para usted y su familia. Porque tenía un propósito para sus próximas generaciones. ¿Verdad? Así que guardemos y cuidemos nuestras familias. Es común que en niños que han sido abusados sexualmente en su edad adulta luchen con espíritu de adicción a la pornografía, al homosexualismo o que se conviertan también en abusadores. Imaginen qué tremendo es. Qué cuidado tenemos que tener nosotros con nuestros hijos. Viene aquí una raíz de los pecados que hablamos arriba, la pornografía. Una de las causas más comunes. En la actualidad, la mayor parte de medios de comunicación, ya sea televisión, internet, ¿dónde estamos que no tengamos acceso a un celular? ¿Y qué es lo que nosotros le damos a nuestros niños para que estén quietos y nos dejen platicar con la vecina, nos dejen ver la novela, nos dejen ver otra cosa? ¿Qué le damos a los niños? El iPad, el teléfono. Dice que la mayor parte de la comunicación, televisión, internet y redes sociales incluyen el ingrediente pornográfico en menor o mayor medida. Y eso afecta a nuestra mente y no digamos a los niños pequeños. Como padres debemos estar pendientes, por eso debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Fíjese que yo tengo un ejemplo acá de una pareja de acá de la iglesia. Ellos tenían problemas ya matrimoniales y ellos ya no están acá. Y fíjese que todos los problemas se ocasionaron en el matrimonio, una pareja estable, una pareja firme, una pareja que servía incluso en la iglesia. Y una vez me encontré y a mí me daba pesar verlos. Y yo los miraba así con problemas y un día me acerqué a ella y en el parqueo me lo comentó. ¿Verdad? Porque ella estaba teniendo problemas con sus hijos. Y a veces Satanás viene para destruir y no lo va a destruir a usted solo. Satanás le va a destruir a lo que usted más quiere. Entonces vino él un día, él estaba contándome la hermana porque es un hombre intachable. Y es por eso que tienen que hablar esos temas dentro de la iglesia. Porque ahí usted se va a acordar de esta prédica cuando venga el enemigo a susurrarle cualquier cosita al oído. Lo aseguro que usted se va a acordar de mí y se va a acordar de esta prédica. Entonces yo miraba a esa pareja intachable y un día ella se acercó a mí y me dijo, hermana, me dice, sí, estamos pasando muchos problemas y estamos al punto del divorcio. Una pareja casada. Y entonces me dijo ella a mí, todo el problema vino, hermana, me dijo, porque mi esposo estaba viendo pornografía. Y yo no sabía. Y yo no sé desde cuándo él estaba viendo pornografía. Y un día él dejó, por ejemplo, yo cierro este iPad, yo luego lo abro, le pongo la clave y ya me sale lo que yo estaba viendo. Él no se percató de cerrar todo lo que estaba viendo y dejó las páginas abiertas. Vino su hija a usar la computadora, la abrió y ya miró lo que el papá estaba viendo. Allí comenzó el enemigo a tratar ya, porque fue una puerta abierta, grandísima, que él hizo como jefe, como sacerdote del hogar, que es el que tiene que tener el cuidado de la familia, que es a quien le pusieron ese ministerio de la familia, quien usted va a dar cuentas cuando lleguen ante el Señor, qué hizo con ese ministerio que el Señor le puso. La familia hay que cuidarla, hay que guardarla. Es lo más preciado que nosotros tenemos, nuestros hijos, cuánto los amamos y queremos que nos superen a nosotros.
Queremos que sean mejores que nosotros. Y ese padre dañó a esa hija con esta adicción que él tenía. Un padre intachable. Le digo, servía aquí en la iglesia. Increíble, increíble. ¿Cómo evitar estos pecados sexuales y cómo ser libres? Alejarse de la tentación, ¿verdad? Si es en el adulterio de él o ella, o amigos o influencia que le ayuden al mismo. Es como un drogadicto, tiene que alejarse de las drogas, alejarse de donde habita la droga. Es como un borracho, habitarse donde están tomando. ¿Por qué? Porque ya la adicción la tiene y hay un peligro de que pueda volver a caer, ¿verdad? Crucificando la carne, dice, y no satisfaga los deseos de la misma. Asistir a la iglesia. No permita que su esposa o su esposo se quede en la casa viendo lo que no debe. Vénganse juntos a la iglesia, ¿verdad? A veces decimos, ve tú, yo ahorita vengo cansado. Entonces ahí viene la mujer solita. ¿Qué se queda haciendo el hombre en la casa? Viendo lo que no tiene que ver. O viceversa, no solamente estamos hablando del hombre, sino que también de la mujer. Por eso tenemos que cuidarnos cada día, ¿verdad? A veces nosotros no queremos venir a la iglesia. ¿Y sabe cuándo? Cuando no queremos venir a la iglesia es cuando el Señor habla una palabra para nosotros. Es allí, ¿verdad? Tenemos que estar siempre con el corazón puesto en la mirada que es el Señor y guardarnos para el Señor. Porque la tentación va a estar. Siempre va a estar la tentación. Asistan a la conferencia de matrimonios, por favor, anótese que allá afuera va a estar una pareja anotando, donde se hablan temas como estos a mayor profundidad, porque aquí no los podemos hablar a mayor profundidad, como le dije anteriormente, hay niños. Entonces en la conferencia o talleres, imagínense, el año pasado tuvimos unos talleres de 8 clases, terminamos solitos, mi esposo y yo allá abajo, la gente no vino. El primer sábado vinieron como 5 parejas, el siguiente sábado vinieron como 4, el siguiente sábado como 2 y en la última quedamos solos. Y no es porque no se anuncie, pasan los anuncios siempre en las pantallas, se pasan los anuncios siempre en las redes. Sí nos ayudan y no solamente nos van a ayudar y nos van a edificar a nosotros, nosotros podemos ayudar a otras parejas, porque si el Señor lo hizo con nosotros, lo puede hacer con muchas parejas más. Si usted es feliz y mira otras parejas que están pasando cualquier problema, así como estos, usted le puede ayudar, ¿verdad? Porque el Señor para eso nos trajo, no solamente para predicar aquí en el púlpito, nos trajo para que con nuestro testimonio muchas personas puedan ser transformadas y edificadas también. Inviertan las consejerías para su matrimonio y su familia. Dice que tiene que huir del pecado. Toda persona que ha tenido problemas como estos tiene que huir, ¿verdad? No entretenga malos pensamientos. Si usted ya pasó por una situación de estas, no esté solo en lugares donde pueda ser tentado. Las tentaciones y pecados carnales no resisten. No espere que lleguen y los entretengan ni juegue con ellos. Huya. Como cuando José iba allí por la casa de la esposa de Potifar, ¿verdad? Y aquella mujer lo vio bien elegante, bien apuesto a José. ¿Y qué hizo? Lo llamó. La palabra de Dios dice que se quedaron las ropas ahí. ¿Qué más pasó? A saber. Pero ahí dice la palabra que ahí quedaron las ropas de José. Pero él, ¿qué hizo? Huir. Es de la misma manera que también nosotros tenemos que huir cuando miramos esas tentaciones frente a nosotros. Y lo que estaba hablando de José, si se lo va a dar, déselo fuerte y déselo al Señor, ¿verdad? En el libro de Génesis 39, 11 y 12 dice, pero aconteció un día, cuando entró en la casa a hacer su oficio, que no había nadie de la casa ahí. Entonces ella lo asió por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en sus manos, imagina hasta dónde llegó, hasta las manos de ella, huyó y salió. Él ya sabía su propósito. ¿Por qué huyó?
Nosotros conocemos bien la historia de José. Conocemos bien, yo no sé si usted lo ha leído, pero yo lo he leído y conozco bien la historia de José. Los sueños. Él siempre miraba aquellos sueños. Él lo metieron en aquel pozo, miraba los sueños. A él lo quisieron vender, miraba los sueños. A él esa mujer lo quiso agarrar, miraba los sueños. ¿Por qué él huyó? Porque él perseguía ese sueño, ese mismo sueño que nosotros tenemos que tener para estar un día, ¿verdad?, en ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Es esto lo que nosotros tenemos que anhelar y huir de todo pecado. Que Dios nos guarde, que Dios nos purifique nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para poder estar siempre entregados a Él y no fallarle. Porque el Señor es tan grande, tan lindo, tan maravilloso, tan misericordioso, que Él nos ama aún siendo nosotros imperfectos y pecadores. Él nos continúa amando. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica con su propio cuerpo, ¿verdad?, peca. Contra su propio cuerpo peca. Después de todos estos pecados que hemos hablado arriba y los 4 que habla Gálatas, se encuentran las 10 prácticas carnales. Estoy usando esta palabra porque es la otra, ¿verdad?, sexuales, ilícitas más comunes. Y las siguientes se derivan de los 4 pecados sexuales principales que enumera Gálatas 5:19. Aquí viene una que es la masturbación. Llega a las personas por elección o por influencia heredada. Esto se hereda también. Este pecado se convierte en un hábito. Entre las consecuencias de practicar este hábito están la culpabilidad, la baja autoestima, la esterilidad espiritual y esterilidad del cuerpo. Y en algunos casos hasta la destrucción del matrimonio. Estos temas son bien bonitos y están más a profundo. Si usted viene un día a un taller o viene un día a una conferencia, ahí los hablamos más a fondo, ¿verdad? Porque aquí omitimos muchas cosas. Algunos profesionales de la salud aconsejan esta práctica como algo normal, pero nosotros sabemos que no es normal. Nosotros sabemos que es pecado. Pero esta práctica es un pecado de lujuria asociada al egocentrismo y las fantasías sexuales que abre puertas. Este viene a abrir puertas a otros pecados, ¿verdad? O sea que entre más usted se mete, más usted va abriendo puertas y abriendo puertas y abriendo puertas. Imagínense, son 4 los que derivamos y de eso viene mucho más para abajo. Para ser libres tenemos que renunciar voluntariamente, renovar la mente, ¿verdad? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, alimentarnos con la palabra, que nuestra mente no esté pensando en el pecado, sino que esté pensando en cómo el Señor nos formó para un propósito aquí en la tierra. Echar a la basura todo aquello que contamina. Hay muchas personas que aún guardan cosas de contaminación en sus hogares. Aún lo guardan, como videos, revistas, cosas así que compraban antes de ser cristianos, pero aún todavía las guardan. Echar a la basura todo eso. No jugar con pensamientos impuros en su mente. Venir a la iglesia, buscar consejería, escuchar la palabra, meterse en oración, en ayuno, ¿verdad? Que nada es imposible para Dios. Tenemos otro problema causado, dice, por el incesto, abuso o violación, que son derivados también de los que habla Gálatas 5:19. A mí me impactó cuando yo leí este tema, porque es una serie de raíces de pecados que vienen y entre más se mete la persona, más van llegando. Estas experiencias por lo general son devastadoras, causan consecuencias inmediatas y a largo plazo, tales como sentirse engañado, volverse emocionalmente frío y retraído, frigidez en la mujer, impotencia en el hombre y culpabilidad. Algunas víctimas piensan que el sexo es sucio
y que no se puede practicar ni aún dentro del matrimonio porque tienen tan dañada la mente por cosas que no han hecho, no se han regido por la palabra, sino que cosas que han hecho por mirar lo que no se debe, ¿verdad? Por hacer lo que no se debe y por tener también una falta de conocimiento de lo que es la palabra porque no la queremos leer a veces. Y la palabra en todo esto nos habla. En la Biblia toditito esto está. Hay muchas personas que lo hallan como que fuera algo malo, sucio, hablar de esto. Pero no, es lo principal que nosotros tenemos que sanar, porque la familia, el matrimonio es un pacto, es la primera institución creada por Dios. Tenemos otro derivado que es la promiscuidad. Persona que no solamente le gusta estar con una persona, sino que con muchos, promiscuo. Muchos pecados de la carne se originan de la falta de dominio propio. Y todos se originan de la falta de dominio propio. Una persona no es fuerte, no es macho, no es la super mujer, es la débil mujer, es el más débil y vil hombre, ¿verdad? Y hay hombres que cuando son promiscuos hasta el pecho sacan y dicen yo soy hombre completo o yo soy mujer completa, ¿verdad? Pero esto no es así, es el más débil. Es el más débil. ¿Por qué? Porque no puede sostenerse a dejar de pecar. Muchos pecados de la carne se originan de la falta de dominio propio, el libertinaje, la falta de amor a Dios, el deseo aparentemente inofensivo de experimentar placer. Pero estos pecados abren puertas a espíritus demoníacos que empiezan a atar a las personas y a llevarlas en una vida de desorden y desenfreno sexual, donde su propio cuerpo y el de otros se usan como objetos de placer sexual temporal. Entre estos está la fornicación y el adulterio, el sadomasoquismo, gente que le gusta que la golpeen, el dolor, doctrinas orientales que idolatran el placer, las orgías, etcétera, y tantas cosas que a veces uno se mira, porque ahora, créame que más antes yo recuerdo que ver algo, para mí, yo me cerraba los ojos cuando miraba una pareja besándose o en la televisión, pero ahora ya poco falta para que salga bien clarito, clarito todo en la televisión, ¿verdad? Y en los teléfonos usted solo le pone y ya ahí, ya le salió. Por eso hay que tener cuidado con los niños que son los más débiles en este aspecto. Por lo general las personas que caen en la promiscuidad o tienen una vida desordenada carnalmente, tienen una baja autoestima y buscan culpabilidad, un vacío que solo el temor de Dios lo puede llenar, ¿verdad? Pero lastimosamente es lo último que nosotros agarramos, ¿verdad? Lastimosamente. Fíjese que yo tengo un hermano, que mi hermano cuando yo comencé a venir a la iglesia, él me ofendía. Y él me decía pastora, esa era la ofensa que yo recibía de él. Él me decía, ahí va la pastora, y la pastora aquí, pues yo no me enojaba, dije yo, amén. Lo decía, profetizaba, fíjese. Y mi hermano era promiscuo. Un año tuvo embarazadas 3 mujeres. En un año tuvo embarazadas 3 mujeres. La primera niña nació un mes, la segunda niña nació el otro mes y la siguiente niña nació el siguiente mes. ¿Sí? Él era promiscuo. Y lo que le quiero decir que el Señor lo llevó a lo más bajo. A lo más bajo. Él era arrogante, él era promiscuo, él hablaba contra los cristianos. Él, ¿qué no hacía? ¿Verdad? Y el Señor lo llevó un día a lo más profundo y la esposa me decía, mire Norma, es que estoy pasando este problema y es que estoy pasando esto. Le decía yo, metámoslos en ayuno, en oración, y yo declaro que ese hombre le va a servir un día al Señor. Pero mi cuñada estaba ya al punto ya de la desesperación, que llegamos un día y yo le dije a ella, porque mi hermano rompía las paredes con la cabeza de ella, y yo le dije un día, déjelo. Entonces ella me agarró el consejo, yo después arrepentida, porque mi hermano cuando empezó a cambiar, él me llamaba a mí para que yo, me pidió perdón y me llamaba para que yo le ayudara con su matrimonio, ¿verdad? No estaban casados en ese tiempo. Entonces yo le dije a ella, déjelo, y ella me hizo caso y lo dejó. ¿Y sabe por cuánto tiempo lo dejó? Por 2 años.
Y ese hombre, el Señor lo llevó hasta lo más profundo, se metió él no tomaba ni se metió a las drogas, pero él vino a trabajar por 14 años, un hombre que trabajó, luchó, ahorró y llevó mucho dinero para Honduras, con todo allá, puso un negocio y todo. Pero el Señor lo hizo caer en lo más bajo y se puso en ese vicio de las maquinitas. Y ese vicio de las maquinitas lo agarró, lo destruyó y quedó sin nada. Y él me llamaba y lloraba, él pasaba con dolor en la cabeza, la espalda, todo el cuerpo. Y un día viniendo de Panamá City, él me llamó y me dijo, mira hermana, perdóname. Estoy pasando una situación bien tremenda, yo sé que solo vos me vas a entender y solo vos me vas a ayudar. Y me dijo, yo sé que yo he cometido errores, yo le estoy pidiendo perdón a todas las personas porque yo lo que quiero es entregarme al Señor, porque lo único que a mí me va a ayudar y me va a sacar de eso. Y le dije yo, gracias Señor, gracias hermano, porque eso es lo que yo he estado orando por ti, porque yo quería que tú fueras salvo y tu familia también. Y mire, es tremendo lo que el Señor ha hecho con él. Me quedé a la mitad así. Es tremendo lo que el Señor ha hecho con mi hermano. Que fíjese que él ahora es un predicador de los más fuertes. Él está en una iglesia el Señor lo está usando también para los matrimonios, para las familias. Él es un predicador de esos que se levanta buena mañana y va a hacer fila, va a predicar a las filas del centro de salud, porque se acuerda que en nuestros países hacen fila en los centros de salud. Él ahí está predicando en las mañanitas. O si no está predicando en el Banco de Occidente, que también están haciendo fila para entrar, ahí está predicando la palabra. Mire, es que el Señor no se equivoca. El Señor es grande y misericordioso. Si usted está pasando, un familiar está pasando por cualquier circunstancia, no se canse. Que si usted ya le oró al Señor, a hoy solamente dele gracias, porque usted va a ver ese milagro cumplirse en su vida, porque usted va a ver ese milagro y el cambio en esa persona por la cual usted está orando, ¿verdad? Ya sea un esposo, ya sea un hijo, ya sea un hermano, ya sea lo que sea. ¿Sabe lo que me dice mi hermano ahora? Hermana, ahora ya somos dos que estamos peleando y guerreando para nuestra familia, porque yo declaro que toda mi familia vendrá a los caminos del Señor y todos un día vamos a estar juntos, porque yo he declarado también que en mi casa, que mi familia, mis hermanos, mis hermanas son mi casa también, y la palabra dice que en mi casa y yo serviremos al Señor. Ellos también un día van a estar sirviéndole al Señor, ¿verdad? Hay un testimonio grande. Ahora mi hermano, después de que él sufrió tanto, ¿qué cree? Él se juntó con su esposa nuevamente, le están sirviendo al Señor, se casaron, hicieron una boda muy bonita, ¿verdad? Y ahí le están sirviendo al Señor. Ahorita los llevaron a los dos a República Dominicana. Allá anduvieron y fueron a dar su testimonio. Fueron también a Nicaragua y fueron a dar su testimonio allá. Entonces, el que no ha pasado por ninguna circunstancia no tiene nada de qué hablar. Entonces, nosotros si estamos parados aquí es porque hemos pasado por problemas también de los mismos, ¿verdad? Y si el Señor lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con usted, con sus hijos, con su esposo, con su papá, con su mamá, con toda su familia. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de traer cada petición hacia el Señor. Él escucha, Él contesta. Si usted no ha recibido la respuesta, no crea que el Señor se ha olvidado, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto y el Señor lo va a hacer. En Proverbios 16:25 nos dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos parecen a nosotros deleitosas, que nos parecen que son buenas, pero el final son caminos de la muerte. Estos pecados de la carne o sexuales pueden llegar a dominar la mente de una persona, causando una pérdida del sentido de la realidad. Y es cierto, porque pierden el sentido de la realidad. Lo que le estaba explicando anteriormente del señor de 80 años perdió el sentido de la realidad. ¿En qué cabeza se le ocurre que esa muchacha va a estar con él? ¿Verdad? Algún interés ella lleva. Perdió el sentido de la realidad. A veces estas fantasías precipitan la actividad inestable e incluso la infidelidad espiritual. Que somos infieles nosotros al Señor, el Señor tanto que nos ha dado, ¿verdad? Todos los días el Señor nos bendice y somos malagradecidos cometiendo estos tipos de pecados.
En Hechos, en Hebreos 13:4, la palabra nos dice: honroso sea el matrimonio. El matrimonio tiene que ser honroso, y el hecho sin mancilla, el matrimonio sin mancha. El hecho quiere decir cama, ¿verdad? El matrimonio tiene que ser honroso y la cama sin mancha, ¿verdad? Ese cuarto suyo de matrimonio sin mancha. El Señor tipifica el matrimonio como la iglesia. Dice a los maridos que amen a sus mujeres. ¿Cómo las tienen que amar? Como Cristo ama a la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia está a nivel mundial, no solamente dentro de esta congregación. La iglesia está a nivel mundial. Él nos ama, y es así, ese mismo amor que el hombre, que el esposo tiene que tener por su esposa. Y nosotras las esposas ser castas, ser sabias, ser edificadoras de nuestro hogar, no ser destructoras de nuestro hogar, ¿verdad? Cada día eso nos ayuda a tener un testimonio, eso nos ayuda a llevar cada día, año con año. Yo miro a mi esposo con 31 años, yo lo recuerdo cuando me casé, yo recuerdo a aquel muchacho jovencito, yo recuerdo que yo estaba jovencita. Y nosotros nos da una bendición tan grande, le digo yo, seguir los dos. Estamos viendo nuestros cambios, los dos juntos, nuestros hijos grandes, ¿verdad? El ministerio del matrimonio donde nos tiene el Señor sirviendo. Es un privilegio grande, es una bendición grande que el Señor nos ha dado. Vernos que todavía estamos con luchas, con pruebas, porque hemos vivido altas y bajas, pero todavía el Señor nos tiene ahí. El Señor nos ha ayudado y Él nos seguirá ayudando. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Él es Dios. Él nos ama. Él ama a la familia. Él ama a los sacerdotes, aquel sacerdote que se entrega, que ora por su familia, aquella cobertura que es para nosotras las mujeres. Nosotros las mujeres somos tan privilegiadas. Tenemos doble cobertura. Respetemos esa cobertura, la cobertura del Señor, la cobertura de nuestro esposo. Nosotros nos sentimos cubiertas porque somos cubiertas doblemente, ¿verdad? Así que amemos nuestra familia, guardemos nuestra familia, oremos por nuestras familias, peleemos por nuestras familias, peleemos por ellas, ¿verdad? No hay familia disfuncional. ¿Sabe que muchas personas dicen o decían anteriormente, decían, no, pero es que ese muchacho se porta mal porque viene de una familia disfuncional? No hay familia disfuncional. A Timoteo lo crió una abuela y lo crió una mamá. Ahí no habla de papá, ¿verdad? Pero aún así él es un testimonio del que habla la Biblia, ¿verdad? La ausencia de un padre o de una madre no quiere decir que una familia es disfuncional. Una familia es disfuncional cuando está la ausencia de Dios en ese hogar. Cuando está la ausencia de Dios en esa familia, es que una familia es disfuncional, ¿verdad? Así que presentemos siempre, cada día, declaremos, Señor, la presencia de Dios está en este hogar. Declaremos cada día, Señor, la presencia de Dios va con nosotros. La presencia del Señor no es que se quede aquí, nosotros la traemos y nosotros la llevamos, porque Él dice que Él vive aquí dentro de nosotros. Es allí donde Él habita. Tenemos que anhelarla. Tenemos que atesorarla. Y sabe que también tenemos que cuidarla. Porque con una media bullita es como el Espíritu Santo, es como una paloma. Si usted se va, quedito, está la paloma parada y usted se va y le hace bulla, pum, se va. Es igual el pecado. Si usted viene y comete un pecado, el Espíritu Santo sale y se va. Porque Él quiere habitar en vasos de honra. Él quiere habitar en cuerpos cuerpos, en templos que se guarden y que se cuiden para Él. Así que cuidemos nuestra vida matrimonial, cuidémosla. Nuestra familia, cuidémosla. Nuestra vida de oración, cuidémosla. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Dios de la iglesia. El Dios que sana. El Dios de promesas, el Dios de la palabra, el Dios de cada sacerdocio. Bendito sea nuestro Padre. Le bendecimos, oh Espíritu de Dios. Le damos toda la gloria, Espíritu Santo. Le damos toda la honra, Espíritu Santo.
Le damos las gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque usted nos ha hablado en esta noche, Padre. Le pedimos, Espíritu Santo, que redarguya en nuestros corazones, Padre, para no seguir cometiendo, Señor amado, errores, Señor, que entristezcan, Señor, nuestro espíritu, o su espíritu, mi Dios. Señor, guarde, Señor, nuestros matrimonios. Señor, guarde nuestros cuerpos, Padre. Guárdenos cada día, Espíritu de Dios. Guarde nuestros ojos, Señor, guarde nuestros pensamientos. Padre, guarde nuestros oídos, Padre poderoso. Guarde, Señor amado, todo nuestra familia, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios. Hoy nos liberamos, Señor, de todo pensamiento negativo, contrario a su palabra. Hoy nos liberamos, Señor amado, de toda obra contraria de la carne, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor amado, trae libertad, Señor. Trae libertad a todo cautivo de pecado, amado Santo. Trae libertad ahora en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Oh, que su sangre poderosa limpie, Señor amado, cada área afectada, Señor. Cada área afectada en cada mujer, cada área afectada en cada hombre, Padre. Cada área afectada en cada niño, Espíritu Santo. Amado Santo, amado Rey, venimos, Señor. Venimos pidiéndole perdón, Espíritu Santo. Si en algún momento, Señor, dañamos a nuestros hijos, Padre. Si en algún momento, Padre, le fallamos, Señor amado, con alguno de estos pecados, Padre, ahora nos liberamos. Ahora nos liberamos, Señor, y cancelamos toda obra generacional, Padre, en el nombre de Jesús. Cubrimos, Señor, la iglesia. Cubro, Señor, cada niño, cada esposa, cada esposo, Señor, cada familia, Dios de los cielos, los cubrimos con su sangre y nos ponemos, Señor amado, en sus manos para ser direccionados, Señor. Direccionada nuestra mente, direccionada nuestros pasos, Señor. Direccionada nuestra vista, Espíritu Santo, para estar un día, Espíritu de Dios, un día, Señor amado, ganar esa carrera, Padre, coronarnos, Padre bendito, y llegar hasta ese lugar, Señor, que usted tiene preparado, Señor, para la iglesia, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque usted ha sido bueno, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, porque estamos en sus manos, Señor amado. Guárdenos, Señor. Guárdenos, Espíritu Santo. Guarde nuestra vida, mi Dios amado. Ayúdenos cada día a venir, Señor, con un corazón de agradecimiento, Padre. Con un corazón contrito y humillado, Señor, que sabemos que usted no lo desprecia, Padre. Ayúdenos cada día, Padre, a ser pacientes y esperar, mi Dios, cada petición que ha sido, Señor, pedida por nosotros, Señor amado, y que descienda, Padre, a su tiempo perfecto, Padre bendito, y con poder y gloria, Señor. Guárdenos cada día, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, gracias, Señor. Yo les bendigo, Padre. Yo bendigo cada familia, Padre. Yo bendigo, Padre, cada ministerio matrimonial. Señor, yo bendigo, Padre bendito, esa conferencia de matrimonio. Yo declaro, Señor, que estará lleno, Padre, que serán muchos, Señor amado, personas que guardan el pacto, Señor, que vendrán, Señor amado, a seguirlo cuidando, que vendrán a capacitarse, que vendrán, Señor amado, a sanar cualquier área, Padre bendito. En esa conferencia declaramos que su presencia y que usted ya tiene preparada esa palabra, Señor, para poderse dar ese día, mi Dios. Yo bendigo la iglesia en el mundo entero, Padre. Declaro la unidad de la iglesia. Declaro, Señor, una iglesia sana, una iglesia santa, Padre amado. Que cada día nos guardemos, Señor. Nos guardemos cada día esperando, mi Dios eterno, esa venida, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque vivimos, Padre, por fe. Cada día, Señor, lo vivimos, Señor, por esa fe grande que usted nos ha dado, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios del cielo. Gracias, poderoso Rey. Gracias por su poder. Amén y amén.